Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Antonio. Os doy la bienvenida a los que somos habituales en esta casa. Freddy, hola. Hola, José. Freddy ya lo conocéis, lo habéis ido viendo, ¿no? En las sucesivas charlas y conferencias que hemos tenido aquí. Él es original, ya dio su testimonio, está grabado, él es original de Colombia, y tiene mujer y 2 hijas. Sí. Y él está aquí por cuestión de trabajo y ya lleva un tiempo, pero muy pronto en las fiestas de las Navidades se volverá a reunir con ellos. Ojalá. Y me alegro muchísimo por ti Gracias, José. y que se pueda resolver vuestra situación para que podáis estar siempre juntas, ¿no? Así va a ser. Muy bien. Tenemos a Robert. Antonio. Robert es nuestro hermano mayor y bueno, lo conocéis también porque ha estado dando muchas charlas y interna, pues acercándonos más acerca de las enseñanzas del principio divino, ¿no? Y hoy nos va a hablar de, bueno, está aquí, como podéis ver, escrito en la pizarra, la relación fundamental entre Dios y los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esta relación es una relación real, es una relación que muchos seres humanos en nuestros días, en la sociedad moderna del siglo XXI en la que nos encontramos, desconocen por ignorancia y porque han decidido de alguna manera desconectarse y no sienten o no perciben esa existencia o esa realidad, ¿no? De un ser supremo o un ser creador cuyo centro o motor es el amor. El creador crea por una necesidad de tener un objeto de amor y compartir todo ese amor que tiene con sus hijos y sus hijas. Ese es un punto importante y lo podemos entender los que tenemos padres. Bueno, todos venimos a este mundo por una relación de amor entre nuestros padres, ¿no? Y bueno, podemos entender, ¿no?, que nuestros padres, ¿por qué nos crean? Nos crean por amor, en la relación con su pareja y porque hay un deseo de que haya un futuro, que haya un linaje, ¿no?, y que se pueda transmitir toda esa experiencia, todo ese legado de amor que se va aprendiendo y experimentando en la vida, y cuando se llega a la relación de pareja, pues con los hijos se completa ese círculo de amor, ¿no? O sea, hay una transmisión, no un legado de ese amor. Bien, vamos a dejar entonces a Robert que nos hable de todas estas cosas, no me quiero perder por ahí. Entonces, os damos las gracias y la bienvenida también a los que nos veis siempre por las redes sociales, por el canal de YouTube, pero también os pido hacerlo. Y os agradecemos que lo podáis seguir difundiendo y transmitiendo para que muchas más personas pues lo conozcan y se puedan conectar con nosotros todos los viernes tarde aquí en la finca del Manantial Corazón. Pues muy bien, Robert, adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Antonio. Hoy voy a usar un poco para la introducción, voy a usar la pizarra. Pues el título de nuestra conversación hoy va a ser la relación fundamental de Dios y los seres humanos. Y me gustaría resaltar la palabra fundamental. Es la fundación de nuestra existencia. Pues podemos decir que Dios tiene la posición de creador. Dios es el creador. Cuando pensamos en la palabra creador, esta palabra tiene peso, muchísimo peso. Pero normalmente el creador es el que da el propósito de cualquier cosa creada. Y si tenemos un creador, entonces
siempre tenemos que aceptar que el Creador tuvo un propósito por la existencia humana. Y este es el primero que tenemos que aclarar, que es el Creador que marca el propósito del ser humano. Y este propósito es el primero que necesitamos tener muy claro en la vida. El propósito del Creador para cada uno de nosotros. Bueno, pues hemos estudiado que el propósito de la vida es buscar la felicidad, ser feliz. Bueno, eso es en general, que todo el mundo quiere ser feliz. Luego viene un montón de preguntas. ¿Cómo puedo ser feliz? En mis circunstancias, en la situación en que está el mundo, y podemos ir añadiendo más sobre cómo lograr esta felicidad. Pero primero necesitamos entender qué tenía el Creador preparado para nosotros. ¿Okay? Bueno, según el principio divino, el Creador nos creó con dos dimensiones. Tenemos un ser físico y espiritual. ¿Okay? El individuo está dividido en dos. ¿Okay? El individuo es espiritual como también físico. Existe un ser espiritual y un ser físico. Y vive en dos mundos separados a la vez. En un mundo espiritual y en un mundo físico. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de nuestra necesidad del mundo físico. El mundo físico sabemos lo que es. Mantener este cuerpo que tenemos. Todos los demás es espiritual. Absolutamente todo. ¿Okay? Nosotros habíamos nacido en una familia. Una familia es más espiritual que físico. ¿Okay? Todo lo que es físico es secundario. Lo fundamental es el espiritual. Eso es la primera cosa que necesitamos entender. Que la primera relación que hemos tenido en la vida es la relación con nuestros padres. Y no es una relación solamente física, es una relación espiritual. Porque el amor no es solamente físico. El amor es más espiritual y la realización de este amor espiritual usa todo lo que es físico para mostrar mi amor a mis hijos, cuido de mis hijos, proveyendo por ellos lo que necesita su cuerpo físico y, sobre todo, las experiencias espirituales de amor que necesitan. Entonces, la primera cosa que tenemos que dar importancia a esta relación con Dios y sus hijos es estar consciente de nuestra realidad espiritual, que necesitamos constantemente para alimentar el ser espiritual. Esa es la primera cosa fundamental. El Creador había preparado para que podamos primero entender este punto y realizarlo en la vida. Lamentablemente vivimos ahora en una realidad que es más consciente de todo lo que es físico más que lo que es espiritual. Y todo lo que es espiritual se va por dos direcciones. Es ahí donde está nuestra confusión. Porque todo lo que es espiritual
sigue dos. Está lo que decimos y el bien y el mal. Lleva dos caminos. Entonces, ahora, si seguimos el camino del bien, el físico sirve nuestra espiritualidad. Si seguimos el camino del mal, el físico sirve también lo malo. Es un instrumento, ¿no? Es un instrumento puro y duro. Entonces, el físico es neutral. La vida física es neutral. Depende de la espiritualidad que sigue. Ahora, entramos en otro punto de querer saber qué es el bien. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que lo que necesitamos entender que lo más importante en nuestra relación con Dios es la espiritualidad. ¿Cómo alimentar el ser espiritual? ¿Ok? Pero no solamente eso. Alimentar el ser espiritual por el camino del bien. ¿Right? En la introducción del principio divino dice que no hay padre que va a animar a sus hijos que hagan el mal. Casi todos los consejos de los padres es para que los hijos hagan el bien. ¿Ok? Entonces, dos cosas que hemos entendido claramente ahora, que lo más importante en nuestra vida es nuestra espiritualidad. Luego, que esa espiritualidad siga el camino del bien. Ahí estamos. Bueno, preguntamos, como preguntó a Poncio Piloto a Jesucristo. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Qué es la verdad? Le preguntó. La verdad. ¿Qué es la verdad? Sí. La pregunta de Poncio Piloto. Muy bien. Podemos decir, ¿qué es verdaderamente es el bien? ¿Sí? El bien tiene que ser el propósito fundamental de nuestro Creador. Tiene que ser eso, el bien. ¿Ok? Porque si construimos un coche, ya le da un propósito. ¿Y qué es el bien que podemos sacar del coche? Usarlo. Para nos llevar de un punto al otro, del punto A al punto B. Entonces, el bien es cumplir lo que el Creador quería que cumplamos. El propósito fundamental. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Sabes? Entonces, Dios nos había creado, como dijo Jesucristo, en una relación del amor entre padre e hijo. Fundamental. ¿Okay? Relación de padre e hijo nos creó en esta relación. Entonces, si Dios ocupa la posición del padre, todos los seres humanos ocupan la posición de los hijos. Bueno, ¿cuál es la relación entre esos dos? El principio divino nos aclara que lo encontramos en la familia, en el cumplimiento del fundamento de 4 posiciones, donde Dios, el Creador, representado por el Padre y la Madre, ¿sí? Tenía una relación con hijos. 4. Esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, ¿ok? Esta relación y esta relación. El principio divino lo explica así, que el cumplimiento de bien es el cumplimiento de una relación de amor entre estos cuatro posiciones.
Esa es la familia, punto. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Cumplir el amor de padre e hijo, perfeccionarlo en estas relaciones. Siempre hay una relación. Entonces, donde sea que vaya yo, como individuo, si soy un hijo, ¿okay?, necesito establecer una relación Con tres objetos. con tres. Por eso, es aquí donde se establece la verticalidad, ¿vale? Aquí hay una posición, tres, ahí, ¿ves? Tres posiciones. Si estoy aquí, ¿vale? Aquí está Robin. ¿Okay? Necesito relaciones de este tipo, de padres, ¿sí?, y necesito una relación que está encima de los padres. Dios siempre va a ocupar esto, ¿ok? Siempre lo va a ocupar Dios. ¿Y quién reconozco como padre y madre? Por eso muchos de nosotros, o casi todo el mundo, vamos por la vida como huérfanos. Porque no tenemos esta, no cumplimos esta posición. Esta posición falta, ¿ok? Esta posición falta. Los que acercaron más a esta posición hasta ahora han sido los cristianos, ¿ok? Porque dicen que Jesús y el Espíritu Santo, ¿ok? Espíritu Santo, Está en la posición de esposo. está en la posición de sus padres, vertical, ¿ok? Esa es la relación vertical, ¿ok? Esa es la relación vertical. Y luego, Dios, como el Creador, exige en esa relación de amor, según el principio divino, ¿qué exige? Exige, primero, amor absoluto, ¿ok? Luego, exige, obediencia absoluta, ¿ok? Fe y obediencia. Fe. Empezamos con fe. Fe absoluta, ¿ok? Absoluta. Y obediencia absoluta. Obediencia absoluta. Entonces, para que esta relación se pueda realizar, necesitamos esos tres elementos. ¿Okay? Desde mi posición, tengo que amar absolutamente. Desde mi posición, tengo que tener fe en el otro absolutamente. Y obedecer absolutamente. ¿Ok? Nosotros no hemos entendido que el primero que tiene que demostrar este comportamiento tiene que ser Dios. ¿Vale? Dios ama al ser humano absolutamente. Eso sí lo conocen todos los cristianos. Que Dios tanto ama al mundo que sacrificó a su único hijo. ¿Ok? No hay ninguna duda del amor absoluto de Dios para los cristianos. Y imagino las otras religiones también. Y Dios confía absolutamente en los seres humanos. A pesar de todo lo que hemos hecho. A pesar de todo, confía que podemos arrepentirnos y ser mejor. Y Dios también es obediente, absolutamente. Nos obedece. ¿Y cómo podemos ver la obediencia de Dios? Lo podemos ver en la relación con nuestros padres. Muchos de nosotros recordamos nuestra edad de pavo
cuando los padres siempre estaban ahí, pase lo que pasa. Aunque no estaban contentos con lo que hacemos, pero estaban para servir siempre. Esa es obediencia. Servir a alguien a pesar de qué opinas de esa persona y su comportamiento. Dios igual. Dios nunca va a decir que, mira, oye, esos seres humanos son malos, lo que voy a hacer es, voy a parar la lluvia y mandar fuego, ¿sabes? Para quemarles todo. No, es que Dios sigue sirviendo al ser humano. Nosotros podemos entender que desde esta posición vertical, Dios mantiene esas tres actitudes. Los padres también intentan en mi vida. Y yo, que estoy aquí como hijo, soy obediente absolutamente. Confío absolutamente en mis padres, en Dios. Les amo absolutamente. Y hay que ser sincero. No, que mi obediencia, mi confianza y mi amor es condicional. Depende de cómo me tratan a mí. ¿Okay? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces tenemos que entender que Dios nos había creado para perfeccionar esta relación. ¿Okay? Pero tenemos que ser sinceros que no la hemos cumplido. No la hemos cumplido. Y eso es lo que el Señor en la segunda venida nos ha enseñado cómo cumplir esto. Y solamente se cumple con esta actitud, nada más. No se puede cumplir en otra forma. Y cuando vivimos con el Padre nos amaba absolutamente, confía que íbamos a obedecer, ¿sabes? Y nos obedecía, porque siempre estaba ahí para servir, a pesar de lo que hacíamos. Cuando la gente iba a verle, pues le llenaban de regalos cuando terminaban las reuniones. Y es que siempre dando. Entonces, lo que aprendemos y lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos cumplir lo que Dios quiere con nosotros fundamentalmente, ¿ok? Para realizar la felicidad que todos buscamos. No se puede encontrar fuera de esto. Porque a partir de aquí, entonces, si lo podemos lograr aquí, naturalmente lo vamos a lograr con los demás. Con nuestros hermanos, amigos y con los demás en la sociedad. Pero empieza aquí, ¿ok? En la familia. Y por eso es muy importante, donde sea que vayamos, es muy importante buscar personas que pueden estar en esta relación de padre y madre para nosotros. Incluso así, servirles como si fueran ellos. Incluso si tienen que adaptar. Oye, tengo unos padres adaptados. Y servirles como si fueran ellos. Es muy importante para nosotros. Yo pienso que es importantísimo eso más que cualquier otra relación. Y vamos por la vida sintiendo como huérfanos. Como huérfanos. Cuando llega a España, la primera cosa que buscaba es un buen amigo. Era mi error. Debería haber buscado unos buenos padres. Y había gente que pasaba por mi vida que podían ser unos buenos padres para mí. Podían ser. Yo recuerdo un día sentado en un banco, una mujer me dijo, ¿te falta algo? ¿Te falta algo? Me dijo. Aquí en España no te va a faltar nada, ¿no? No te va a faltar nada, porque yo vivo ahí. Y que no te falte nada en España. Era una mujer mayor. Una mujer mayor. Vete tú. Corazón de madre y de abuela, quizás. Entonces me acercó con un corazón de madre para cuidar de mí. Pero parece que en una forma hemos heredado, pues, el corazón de un huérfano. Siempre sentimos que estamos solos. ¿A que sí?
Estamos solos. Y hay muy poca gente que vive en un ambiente que siempre están con sus propios padres. Ese sería el ideal. ¿Me entiendes? Los que tienen la oportunidad de tener sus padres deberían mantener una relación práctica con ellos, servirles con esas actitudes. Porque cada una de estas figuras aquí, esa es la actitud que tienen que tener. Cada uno. El marido, el padre, lo tiene que tener hacia Dios, su mujer y sus hijos. La mujer hacia Dios, el marido y los hijos. Y los hijos hacia la madre, el padre y Dios. Y en la sociedad, en la familia y todos los demás. Entonces, fundamentalmente, Dios nos ha creado para crecer espiritualmente, ¿okay?, manteniendo estas actitudes en nuestras relaciones. Esa es la enseñanza del principio divino. Tan sencillo. Eso es lo que el Señor en la segunda venida nos había intentado enseñar. Y entonces, nuestro fallo es que no hemos podido superar el corazón del huérfano. ¿Okay? No queremos nadie por encima. Ni padre, ni madre, ni jefe, ni nada. No. No puedo superarlo. Pero esto es por la enfermedad del inicio, ¿no? Por la caída. Eso es lo que una enfermedad espiritual. Eso es lo que hemos heredado. Que seguimos el camino normal, Sí. y luego el camino de Dios. Entonces, es eso lo que vamos a, elaborar hoy en nuestra conversación, ¿vale? Ya podéis ir diciendo, comentando. Pues muy bien, hermano Robert, muchas gracias por tu tiempo, tu corazón y tu comprensión sobre estas enseñanzas basadas en la práctica misma de tu vida en Belice, en New York y aquí en España también, que pues llevas, si no me equivoco, la mitad de tu vida quizás, un poco menos, más de la mitad de tu vida viviendo en España. Sí, 40 años. 40 años, fíjate. Estupendo. Sí, yo quería comentar, por ejemplo, bueno, prefiero dejarle a Freddy primero si quiere decir algo. ¿No? ¿Después? Sí, muy bien. Sí, Robert, mira, para mí siento, ¿no?, que la caída de los primeros antepasados humanos en el inicio de la historia humana, enfermamos espiritualmente, ¿no?, y escogimos el camino del mal. Es decir, el propósito de la vida que nos dio Dios a través de esas tres grandes bendiciones cuando nos creó, ¿no? Dios, como has dicho, Dios invirtió su corazón, invirtió todo para crear primero el mundo espiritual, los ángeles, como protectores y servidores de Dios en relación a la creación, y después llevó a cabo, realizó el mundo físico, ¿no? Y en la última etapa de ese proceso de creación, a los seres humanos. Y nos dio tres grandes bendiciones para la realización del ideal de Dios en la humanidad centrada en el ser humano, o sea, para la realización de nuestro propósito, la vida. Las tres bendiciones: ser fructíferos, es decir, alcanzar la madurez de amor, ¿no? Para poder expresar en esa relación, ¿no?, de fe, amor y obediencia, como has explicado, con Dios, poder expresar el amor, la verdad y el Espíritu de Dios, ser una manifestación, ¿no?, de toda esa expresión de una forma madura. Una forma madura. Y para que Dios pudiera, de alguna manera, estar presente en nuestras vidas y utilizarnos como su instrumento, como su cuerpo, ¿no? Una vez que somos maduros, porque podemos producir fruto, ya producimos fruto. Fue la segunda bendición, multiplicados y henchir la tierra. Es decir, establecer el ideal de la familia, ¿no?, alcanzando la posición de padres verdaderos, iniciando el linaje de sangre
y transmitir esa semilla de esa cultura del amor desde el nivel familiar al nivel global. Y de esa manera se puede establecer sustancialmente el reino de los cielos. Un mundo unificado, una sola y gran familia mundial, ¿no? Donde el mal no pueda existir y la relación sea una relación directa de amor, ¿no? De padre e hijo con Dios y la humanidad. Bien, entonces, ¿cómo iba a decir yo? Sí, no pudimos realizar estas 3 bendiciones porque nos desconectamos, ¿no? Hubo una desconexión con Dios por la caída. Entonces nos conectamos a otra cosa distinta, que no era el camino del bien, de la realización del propósito, sino era el camino del mal, que estaba representado por Lucifer, que ya pasó a llamarse el diablo posteriormente. Y de él heredamos pues el pecado y la naturaleza caída, el veneno, lo que ha contaminado, lo que ha ensuciado, lo que ha estado destruyendo la humanidad con las guerras, ¿no? La violencia, la inmoralidad sexual, los asesinatos, todas estas cosas. Entonces, bueno, heredamos esta naturaleza caída y, claro, esta naturaleza caída y este pecado original nos mantiene en una esfera de oscuridad, de ignorancia. Desconocemos nuestro origen, nuestra procedencia. ¿Por qué? ¿Para qué? El propósito, ¿no? El verdadero propósito. No el propósito del dinero material, sino el propósito del espíritu, como has dicho, el propósito del camino del bien, que es el camino espiritual, que es lo más importante, porque en esta vida física vivimos temporalmente, 80 o 100 años si tenemos suerte, pero después tenemos que marcharnos por la eternidad. Entonces, claro, el propósito del bien es el propósito de realmente experimentar felicidad, alegría permanente, porque las cosas materiales te pueden proporcionar felicidad temporal, pero después desaparece, porque el dinero lo puedes perder, ¿no? Te puedes arruinar, pierdes el dinero y después ¿qué pasa con esa felicidad? ¿No? Ya no eres más feliz porque no tienes dinero, tienes que buscar la felicidad de otra cosa, ¿no? La felicidad del espíritu, del bien, del propósito de la vida, que es a través de liderar la familia, como tú has dicho, estableciendo ese fundamento, 4 posiciones, pues es el verdadero propósito de que no llegó a establecerse. El primer Adán, la primera familia, no lo estableció. El segundo Adán, 2000 años después, con Jesús, a pesar de que trajo el Evangelio, una verdad más elevada, dándonos a conocer o acercándonos a un Dios más de amor, como un Padre, no como lo teníamos hasta entonces, que lo veíamos a Dios muy distante, como un Dios despreocupado o Dios castigador. No, el Evangelio con Jesús nos acerca a un Dios más comprensivo, misericordioso, un amor de perdón, un amor que realmente quiere ayudarnos, quiere salvarnos, pero que espera nuestro arrepentimiento, espera que reconozcamos que estamos siguiendo un camino erróneo y que nos arrepintamos para que Él pueda pues, hacer su trabajo con nosotros, nos pueda purificar, nos pueda limpiar, ¿no? Y nos pueda abrazar de nuevo para que podamos sentir ese amor. ¿Bien? Después vino el Señor de la segunda venida en nuestro tiempo, que son los últimos días, ¿no? Y trajo una verdad mayor, que es la verdad completa, que no elimina ninguna de las anteriores verdades, simplemente que las absorbe y las complementa, le da finalización. Una finalización de esa verdad, que era la verdad que deberíamos haber heredado del primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, pero que como se separaron de esa verdad, ¿no? Y no realizamos el propósito, pues el Señor en la segunda venida, en la posición de tercera edad, pues no solamente trajo la verdad intelectual, sino que además la sustancializó, la vivió, ¿no? De forma sustancial. Es decir,
iniciando el linaje de Dios en la tierra por primera vez, alcanzando la posición de padres verdaderos, construyendo la idea de la familia y multiplicando ese linaje, esa semilla, al resto de la humanidad. Entonces, lo que yo quería decir, me alargo un poco, perdón. Lo que yo quería decir es que, basada en mi propia experiencia, yo, de alguna manera, bueno, ya he explicado anteriormente, vengo de familia rota y, vengo arrastrando pues un vacío emocional y un vacío de amor, muchos bloqueos, pero también me he dado cuenta y he ido, especialmente con la verdad del principio divino, también un poco con el Evangelio de Jesús, porque yo me crié en un monasterio, llevé una vida religiosa muy estricta, pero más con el Señor de la Segunda Venida, con las enseñanzas del principio divino, de la importancia de la deuda y la fortuna espiritual. Es decir, del karma, lo que se dice el karma, o los pecados, ¿no? Los pecados de antepasados, las deudas espirituales, nuestros propios pecados individuales que vamos cometiendo y acumulando, ¿no? Entonces, me he ido dando cuenta que mi relación con Dios siempre ha sido una relación difícil, primero porque no recibí el amor de mis padres. Entonces, eso me marcó muchísimo. Si recibes amor de tus padres, es muy difícil que puedas sentir el amor de Dios. Que puedas de alguna manera experimentar o creer en la posibilidad de la existencia de un ser supremo, un creador. Entonces, entonces yo me di cuenta que la naturaleza caída que heredamos del pecado original es lo que realmente nos mantiene desconectados con esa relación directa con Dios. Entonces, la naturaleza caída, en mi caso, que la heredamos todos de nuestro linaje, de los antepasados, pero lo que es más fuerte, lo que sentimos más de cerca, es la que recibimos directamente de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi padre es una persona muy mala, desde una edad muy temprana, y ya decidió seguir el camino del mal desde que era muy jovencito. Mi madre, que ya pasó al mundo espiritual, no era una persona mala, era una persona buena, pero tenía sus limitaciones y, bueno, y también tenía su naturaleza caída. Pero en el caso de mi padre, la naturaleza caída era muy fuerte. Entonces, yo he recibido de mi padre, por ejemplo, lo que noto muy fuerte, el egoísmo. No es que haya sido o que sea una persona egoísta, simplemente que es de los 4 aspectos de la naturaleza caída lo que más me cuesta de superar o de eliminar. Entonces, no, yo, por ejemplo, quizás porque yo me encerré desde una edad muy temprana al perder a mis padres, entonces desconfiaba de todo y de todas las personas. Entonces no abría mi corazón, era muy introvertido y no expresaba mis emociones, mis sentimientos con nadie. Era egoísta en el sentido de que no me abría hacia los demás, pero no egoísta de querer utilizar a los demás para mi propio beneficio. En ese sentido no, ¿vale? Porque a mí siempre, pues yo siempre he sido sensible al sufrimiento y al dolor de las personas, y si he podido, he mirado de no participar del mal. Si he visto, por ejemplo, conflicto o he visto que se está haciendo algo mal, siempre he mirado de huir, de no ser cómplice de ese mal que se estaba cometiendo, ¿no? Pero sí que en el sentido de tener una perspectiva más pública hacia los demás, eso siempre me ha costado, ¿no? Y esto viene un poco por la línea de mi padre, ¿no? Que era muy egocéntrico y siempre miraba de utilizar a los demás para su propio beneficio o enriquecimiento. Y por parte de mi madre, el resentimiento. Mi madre ha tenido, siempre, pues, guardaba con facilidad resentimiento. Si alguna persona le hablaba un poco fuerte o mal, o si miraban de engañarla, o si la trataban de alguna manera, de una forma vejatoria, pues ella, bueno, todos nos sentíamos mal, pero es que ella guardaba resentimiento por años incluso. Entonces, yo era un poco eso, pero no es que guarde resentimiento por años. Yo guardaba resentimiento quizás una semana, y ese resentimiento
era tan fuerte en mí, yo lo sentía tan fuerte que no podía mantenerlo por mucho tiempo dentro de mí. Entonces, claro, yo le daba muchas vueltas, miraba de entender qué había sucedido ahí, en qué me había equivocado y cuando lo tenía claro, pues me arrepentía, oraba y tal, y miraba de, pues eso, de resolver el problema con la persona que, ¿no? Con la persona que me había causado ese problema, ¿no? Mirar de pedir perdón o mirar de servirle, de ayudarle, ¿no? En ese sentido. Entonces, todos tenemos naturaleza caída, en mayor o menor grado, y siento, por mi propia experiencia, hablo en este caso, de que a mí me cuesta esa conexión o esa relación directa, personal, con Dios por estos aspectos, ¿no? De egocentrismo y por resentimiento. Son estos dos puntos muy fuertes en mi caso, que estoy trabajando, estoy luchando muchísimo con ellos, pero sí, siento que si podemos entender esos aspectos en la naturaleza caída y confrontarlos y mirar de resolverlos, abriremos la puerta para que esa relación o esa conexión con Dios sea de una forma más fluida. Podemos sentir ese amor, esa fuerza, esa alegría, ¿no? Esa paz interior, esa unidad mente-cuerpo, esa claridad. Todos estos elementos vienen de esa conciencia universal, ¿no? Dios, el Ser Supremo, todo eso. Pero es que estamos desconectados, necesitamos conectarnos de nuevo. Pero para conectarnos de nuevo tenemos que hacer una limpieza, una purificación dentro de nosotros a nivel espiritual. Tenemos muchas ataduras espirituales que nos tenemos que ir desligando de ellas para irnos sintiendo cada vez más libres. Entonces esto lo explico en mi caso personal, ¿no? Pero en general pienso que la relación con Dios de los seres humanos es difícil para todos, muy difícil. Yo pienso que siempre cuando queremos arreglar algo es muy importante saber cómo es la condición original de cualquier cosa que queremos arreglar. Si queremos arreglar un coche, tenemos que ser un mecánico o llevar a un mecánico que sabe cómo funciona un coche originalmente. ¿Okay? Por eso, si entendemos lo que acabo de explicar originalmente, estas actitudes son muy, muy importantes en corregir incluso cualquier situación que sentimos en nuestro corazón. Pues siempre tenemos que preguntarnos, ¿estoy manteniendo una relación vertical? Segundo, y estoy manteniendo las actitudes correctas. Estas dos cosas es fundamental, ¿no? Y verticalidad empieza con Dios, ¿sí? Entonces, desde donde estamos, si reconocemos que Dios nos ama y si Dios confía en nosotros, que no nos juzga, no nos condena, y además Dios nos obedece. Obedecer significa servir. ¿Sí? Cuando te dicen niño obedece, es decir, vete a hacer lo que te han dicho que tienes que hacer. Que sí. Entonces Dios siempre sirve. Entonces, cuanto más reconocemos cómo Dios ha proveído por nosotros, ¿sí? Más vamos viendo que esta actitud que todos tenemos que mantener, Dios es el primero que lo cumple. Y como dices tú, en nuestra vida, nosotros como niños, recuerdas, Jesús había dicho que somos hijos. Entonces ya empezamos como niños. ¿Okay? Somos hijos de Dios. Es decir, si somos hijos, somos niños que tienen que recibir amor. ¿Okay? Entonces tenemos que reconocer verticalmente que primero que es Dios que nos ama, absolutamente. Nos ama, absolutamente. Confía en nosotros, no nos juzga. Y nos sirve, nos obedece, nos sirve. Absolutamente, esto sí. Necesitamos tener esto claro. Si una persona no tiene este claro en su relación con Dios, es ahí donde está el primer problema. Que no ser sensible a cómo Dios quiere la humanidad y cómo Dios confía en la humanidad que vamos a hacer el bien y cómo Dios obedece a la humanidad.
Pero, como dices, mucha gente o muchísimos de nosotros no tenemos la experiencia de vivir con padres que tenían esta actitud hacia nosotros. Los que lo han vivido son muy afortunados. Tener padres que te aman, te confían en ti y te sirven. Entonces, bueno, hay mucha gente que tiene padres así y esa es una gran bendición. Cada vez menos en nuestra sociedad. Esa es una gran bendición. ¿Eh? Entonces, la relación con esos padres, ese tipo de padres, también te prepara para poder relacionarte con los demás. Entonces, empiezas la vida con un buen fundamento espiritual, ¿okay? Si tienes padres así. Si tienes padres así y que creen en un Dios que es así, ese es el fundamental mejor que una persona puede tener. ¿Okay? Entonces, esta es la claridad que el Señor en la segunda venida nos quiere traer. Esta claridad que para recuperar esta estructura familiar, porque es ahí donde empieza, que cada individuo tiene que saber su posición en este cuadro de 4 posiciones. Cuando soy padre, tengo que comportarme en cierta forma hacia Dios, mi mujer, mis hijos. Cuando para las mujeres, tienen que comportarse en cierta forma con su marido e hijos, y solamente hay 3 criterios. Si amo absolutamente a mi mujer, si confío absolutamente en mi mujer y si obedezco absolutamente a mi mujer, si la sirvo absolutamente en todas sus necesidades a mi mejor capacidad. ¿Okay? Y si todo eso se realiza en esta familia, ese es el ideal. Y no solamente uno de ellos. Tenemos suerte que Dios ya lo ha cumplido lo suyo, absolutamente. Ahora falta que el padre lo cumple su parte, absolutamente, que la madre cumpla su parte y los hijos cumplen su parte. Y si establecemos este fundamento en la familia, el mundo absolutamente se va a mejorar. Entonces, el Señor en la segunda venida nos está diciendo que la enfermedad del mundo es la destrucción de ese fundamento y la solución es recuperarlo. Y de ahí el mundo va a mejorar. Ese es el primer paso. Todos los demás va a ser como un efecto dominó. Además, no solamente nos lo dice, sino que además lo ha hecho. Así es. Y nos lo muestra con su propio ejemplo de vida. Así es, así es. Entonces, en su vida, él confió absolutamente en Dios, obedeció absolutamente a Dios y amó absolutamente a Dios. Y lo hizo lo mismo con su mujer. Confió absolutamente en ella, la obedeció absolutamente en ella y la amó absolutamente. Entonces, si se cumple esta relación dentro de la familia verdadera, automáticamente se sirve como ejemplo para los demás. Es muy difícil a nivel individual, familiar. Los que tenemos familia lo vemos lo difícil lo que cuesta, ¿no? En la relación con nuestra mujer, por ejemplo, que para mí es el caballo de batalla, ¿no? Es el campo de lucha, ¿no? Porque incluso aunque seamos creyentes, y no solamente en Cristo y el Evangelio, sino también en las enseñanzas del Señor de la Segunda Venida, en una comprensión, ¿no? Más de la verdad esta completa, que son las enseñanzas del principio divino, cómo nos cuesta estar dispuestos a sacrificarnos por la felicidad de nuestra pareja. Nos cuesta, porque primero siempre miramos de que nuestra pareja nos pueda aportar algo que nos pueda venir bien o nos pueda, ¿no? Llenar, ¿no?
si no estamos dispuestos a ser los primeros en dar el paso. Esto reconozco que a mí me ha pasado al principio, los primeros años. Eso es lo que hemos heredado, es que yo primero, ¿sabes? Entonces, para el cumplimiento de este cuadro de 4 posiciones, siempre encontramos primero un por qué no se puede cumplir. Eso es lo que hemos heredado. Es como decir que, oye, pues, mira, tú sabes que mi coche necesita unos nuevos neumáticos, por ejemplo, lo vas a decir, o quitas bujías, se llama, ¿no? Para que sí. Entonces, tú no vas a decir al mecánico, mira, oye, no sé, pero no sé si podemos cambiar las bujías, ¿no? Y él te va a decir, pero ¿por qué? Es que vete y comprarlo y lo cambiamos, ya está, ¿me entiendes? Pero cuando hablamos de la imperfección de este cuadro familiar, siempre hay un porqué de alguna posición. Yo no puedo ser un buen hijo, ¿por qué? Yo no puedo ser un buen marido, ¿por qué? Yo no puedo ser una buena mujer, ¿por qué? Siempre hay un porqué y el porqué siempre es culpa del otro. Entonces es ahí donde podemos entender qué ha causado la caída humana. Es la destrucción de este cuadro. Entonces cuando cada persona, cada figura en este cuadro realiza o reconoce su posición en este cuadro y cumplirlo, entonces la situación se va a mejorar. Este es el mensaje fundamental del Señor de la segunda venida. Y eso es lo que todo el mundo debería entender, que dejar de pensar en por qué esto no se puede cumplir. Y bueno, también decir, ¿no? Y recordar a todos que no lo vamos a hacer a la primera, que tenemos una enfermedad que arrastramos, pero que lo importante es empezar, establecer el fundamento. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, lo puedan tener mucho más fácil. Porque ya estamos cansados de vivir en un mundo como el que experimentamos en nuestros días, ¿no? Que ha vivido la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién desea que continúen las guerras? ¿O quién desea que hayan asesinatos o pobreza? Nadie queremos estas cosas. Pues estas son las consecuencias de la destrucción de este fundamento, bueno, del ideal, de la creación de Dios para el ser humano. Si podemos resolver la causa, la causa es la restauración, ¿no? La restauración de este ideal del amor, de la familia, de los padres verdaderos, ¿no? Y del linaje y de la cultura de la soledad del amor verdadero de Dios, para eliminar el mal y el pecado definitivamente de la humanidad. Pues podemos mejorar la situación, podemos cambiar las cosas y poco a poco nos iremos sintiendo mejor con nosotros mismos, ¿no? Porque la mayor preocupación de los padres, nosotros que somos padres, es el pensar en el futuro que les separa a nuestros hijos. No sé si habéis pensado, me imagino que sí, que no pinta muy bien el futuro para nuestros hijos, ¿no? Sí. Si lo miras desde una perspectiva pues, mundana, sí. Pero la buena perspectiva que nos ha dado el trabajo del Señor en la segunda venida, que dentro de este cuadro nos ha explicado claramente, y estamos convencidos, que Dios cumple absolutamente. Dios mantiene esas 3 posiciones absolutamente. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Sí, nosotros no. Sí, muy bien. Luego, si nosotros, cuando nos encontramos en la posición de hijos, imagínate que como hijos nos maduramos y ya sabemos que en todas nuestras relaciones tenemos que mantener esas 3 actitudes absolutamente, ¿ok? Muy bien, ya tenemos 2 en este cuadro que cumplen absolutamente. Imagínate tú, el que está en la posición del padre, también
lo cumple absolutamente. Ya son 3. La que está en la posición de madre lo cumple absolutamente. Entonces, este cuadro de 4 personas ya se cumple. Esa es la perfección total. Bueno, y la realidad es que en este cuadro de 4 posiciones, solamente uno hasta ahora que cumple absolutamente es Dios. Vale. Ahora, tenemos el Señor en la segunda venida, Mesías, en la posición del Padre. Cumple absolutamente. Son 2 ahora. Esa es una gran esperanza. Es un avance, un progreso. Es un avance. Nosotros, si nos encontramos en la posición de hijo de los padres verdaderos y maduramos para cumplir nuestra parte, ya somos 3. ¿Ok? Ahora, imagínate si el padre y la madre no cumplen, ¿qué hacemos los hijos? No hay esperanza. ¿Condenamos? No, es que hay esperanza si los hijos se maduran. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, la madurez de los hijos es muy importante, porque cuando los hijos se maduran, ellos también llegan a la posición de padres de sus hijos, ¿sabes? Entonces, tú siempre te vas a encontrar en un cuadro de esas 4 posiciones donde tú tienes una posición en este cuadro y tienes que cumplir cada posición. Sí, Y no mirar si cumple el otro o cumple la otra, porque una vez que miramos, claro. si no cumple este, no cumple el otro, empezamos a dar motivo por qué el cuadro no se puede cumplir. Y ahí donde viene la lucha. Oye, este cuadro no cumple porque tú no cumples tu parte. ¿Me entiendes? Esa es la realidad del mundo. ¿Me entiendes? Y es eso lo que tenemos que parar. Sí. Entonces, nunca escuchamos a alguien diciendo, este no cumple su parte. Bueno, un momento. Mira, dale más tiempo. ¿Me entiendes? Pero señalar es el primer paso de destruir este cuadro. Sí, muy bien, Robert, muchas gracias. No sé si Freddy quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Gracias, Roberto. Bueno, en este mundo tan globalizado en el que estamos actualmente, donde cada uno, donde ya digamos que la familia está como tan dispersa y donde ya vemos la familia como un objeto más que como una forma de como llegar a Dios, ¿cierto? Y de ser partícipes de una buena sociedad. ¿Qué creen ustedes que deba pasar para que haya un momento de conciencia a nivel, digamos, individual y familiar, para que esta relación fundamental de Dios y los seres humanos se cumpla? Porque es que cada día, yo que tengo hijos, bueno, que tengo niñas, y que pues obviamente también soy hijo, ahora soy padre, reconozco la dificultad por la que estamos pasando y en donde nos mecanizamos en todo, donde finalmente ahora es trabajar y la familia se queda en un lugar tan aislado que no sé qué para el futuro para las próximas generaciones. Entonces, ¿qué creen ustedes que deba pasar para que este fundamento se pueda realizar? Vale. Tenemos mucha esperanza, Freddy, que vivimos en una etapa de la providencia de Dios que el Señor en la segunda venida ha venido con la palabra. La palabra es fundamental porque la palabra es la expresión del deseo de Dios que se va a encarnar, es decir, convertir en realidad. ¿Okay? Dios crea con su palabra, dice. Es decir, que es el enfoque de la palabra y vamos entendiendo más y más y más y más en todos los campos, hasta en la ciencia, en todos los campos, vamos entendiendo más.
hemos recibido más palabras. Ahora necesitamos esta palabra de la familia y el lugar del individuo dentro de esta familia. Y cuál es la dinámica dentro de esa familia para que se pueda mantener orden. Porque la familia es la unidad principal de nuestra sociedad. No podemos destruir la familia. Eso es importantísimo. La destrucción de la familia es la destrucción total del ser humano. Muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a recuperar? Pues como hemos recibido esta palabra, esta comprensión que acabo de explicar, tan sencillo, cuando un número vital de personas lo han asimilado, es decir, que lo han investigado, lo han mirado con lupa, porque esto, yo no pienso que no hay nadie que lo pueda negar, esto, lo que acabo de explicar, nadie. Y sabemos que cuanto haya más personas con la autoridad de hablar de esto, de enseñar a esto, más y más personas van aceptándolo. Hoy en día, ¿cómo aceptamos las cosas? A través de la ciencia. ¿Okay? Imagínate tú si surge un científico en la psicología y basa su investigación y su estudio y su enseñanza en esto. ¿Cuántos alumnos lo van a aceptar? ¿Okay? Muchos alumnos lo van a aceptar. El problema que tenemos ahora es que necesitamos que estas verdades lleguen a las personas que realmente tienen la influencia para conseguir un número vital de seres humanos que entiendan esto. ¿Okay? Ahora, ya no es una creencia esto. Eso no es una creencia, eso es una realidad que lo ves. Que lo ves. Es una realidad ya. Ya no es una creencia. Ya se acaba ya la era de creer en Dios y creer en religión. No. Esa es una realidad que tenemos que realizar en el mundo para que podamos dar orden a este mundo. No hay otra forma de escaparlo. Y es eso lo que tenemos que hablar mucho de ello, incluso a nuestros hijos, a todo el mundo si es posible, y poco a poco va llegando a más gente. Es como una promoción de un producto. Es así, es una producción. Entonces, ya vas a notar que no tenemos pinta de ni cura ni religiosos, ¿sabes? Pero hablamos de Dios. Fíjate tú, es curioso. Hablamos de Dios. No hace falta poner un collar de estos y vestir en negro para... No, dice, oye, fíjate eso, Dios, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de Dios en la familia, cómo funciona. Y la dinámica solamente tiene dos aspectos. Relación vertical y 3 actitudes, nada más. Y tú estarás en una posición constantemente. ¿Y qué actitud tienes que mantener en tu posición para que funcione este cuadro? De eso se trata. Mira, es así. Y si hacemos eso, el mundo se mejora. Pero ahora, lo que hacemos en el mundo, como estamos en una posición dentro de ese cuadro, siempre estamos viendo que este no cumple. ¿Qué dice el ateo? No, es Dios que no cumple, porque no existe, ¿me entiendes? Siempre es la condena del otro, así es. Y siempre, vas a ver en familias, ¿cuál es la mayor lucha? Que el padre y la madre no llegan a acuerdo. Sin darse cuenta que están causando un gran perjuicio a los hijos y a los demás. Claro, porque los hijos lo ven. Es así. ¿Sabes? Entonces la destrucción de este cuadro, si estamos constantemente conscientes que desde mi posición no puedo destruir este cuadro, no. Tengo que cumplir mi responsabilidad dentro de este cuadro y mantenerlo absolutamente. Y especialmente en nuestros días, más que nunca, tenemos que promocionar, tenemos que dar testimonio
de este ideal, ¿no? De la familia verdadera, porque precisamente es lo que está siendo más atacado. De hecho, se está mirando por todas las maneras posibles de hacer creer al ser humano de que somos animales y de que podemos cambiar incluso hasta nuestra percepción de nuestra propia realidad biológica, ¿no? Es decir, si yo nazco siendo hombre, pero si siento que no estoy a gusto o que no me gusta la posición de hombre y me siento más cómodo o más cercanía con la posición de mujer, pues puedo ser una mujer. Esto, los mismos gobiernos, incluso gobiernos supuestamente democráticos con base cristiana, lo están promocionando y fomentando todo esto. Es un ataque frontal contra este cuadro de la familia. Ataque, destruirlo. Destruir el ideal de Dios. Así es. El ideal fundamental de Dios, destruirlo. Así es. Y es por ello que incluso está mal visto, incluso te llaman de todo, si tú promocionas lo que es la familia natural de toda la vida. ¿Entiendes? Padre, madre, hijos. Y ya no te digo nada si pones a Dios en el centro. Así es. Porque en muchos países democráticos cristianos incluso ya han descartado a Dios. Totalmente. Han separado a Dios de la sociedad, de la familia, de todo. Dios es obsoleto. Es algo que ya no tiene que ver con los tiempos en los que estamos viviendo. Pero es precisamente ahora más que nunca que necesitamos hablar, como tú dices, de todas estas cosas. Porque es el antídoto. Es el antídoto a la enfermedad. Y que esta enfermedad es como un cáncer. Se está expandiendo. Y si no le ponemos remedio rápidamente, pues puede hacer muchísimo daño. Nos va a autodestruir. Es que nos vamos a destruir. ¿Vale? Y el mal, ¿qué es lo que busca? El mal. El mal lo que busca es primero confundir, crear conflicto y después destruir. Y el ideal de la familia, ¿qué es lo que busca? Unidad, armonía, belleza y curar. Curar, porque todos los males que puedan aparecer, porque problemas siempre van a haber en el ideal de la familia, pero todas las cosas esas se van a resolver dentro de la misma familia. No harán falta ni jueces, ni abogados, ni fiscales. ¿Sabes? Y los abuelos jugarán un papel muy importante. Los abuelos, porque serán la voz de la experiencia. Y es muy curioso que los abuelos, en este cuadro es muy interesante que los abuelos en la línea vertical suben a la posición de Dios en relación, ¿sabes? Entonces, siempre necesitamos mantener la línea vertical. Y línea vertical significa que con el fluye de amor de arriba a abajo, abajo a arriba. El amor tiene que fluir de arriba a abajo, así, en la línea vertical. Es muy importante. Y el amor verdadero fluye libremente cuando cada posición mantenga estas tres actitudes. Esa es la enseñanza tan clara hoy en día. No podemos decir que esa es una creencia. No. Es una enseñanza, ni los mejores psicólogos hoy por hoy no lo saben. Para curar muchos de sus pacientes. Mucha gente dice, no, me voy al psicólogo para poner mi cabeza en orden. Esa es una psicología maestra, lo que estamos hablando aquí. Porque entendiendo esto podemos entender muchas cosas. Y además sobre la relación del individuo con Dios. No solamente en el grupo de familia, pero como individuo. Entonces, esa enseñanza es muy profunda y tenemos suerte que hoy por hoy lo tenemos. Pues muy bien, muchas gracias, Robert. Vamos a ir concluyendo, pero me gustaría, bueno, Freddy, si quieres decir alguna cosa así breve. No, ya
Ya me quedo con Muy bien. Robert, si puedes hacer una síntesis, una conclusión final, mientras yo apago el vídeo, ¿vale? Bueno, pues espero que lo que hemos compartido aquí hoy, para los que lo van a ver luego en el medio social, que le puede servir en su vida. Y si tienen alguna pregunta, yo pienso que pueden comunicar con José Antonio y ya podemos ir viendo cómo contestar la pregunta de los demás. Y más adelante quizás organizar un cursillo aquí, donde pueden venir Buena idea. y participar con nosotros. Venga, pues muchas gracias.